Buenas tardes, señor Domingo. Mi nombre es Sebastián Chareco Luna, del grado 11C, y vengo a hablarles sobre la Edad Media. La Edad Media inició con la caída del Imperio Romano en el siglo V por la infiltración de los bárbaros y finalizó en el siglo XV con la caída de Constantinopla. Luego de la caída del Imperio Romano, la Iglesia pone orden y ella es la juez, la testigo y el verdugo al mismo tiempo. Era la Iglesia quien regía la ley en su época. La Edad Media se centró en la religión, siendo este el mayor poder del momento, teniendo en cuenta una visión teocéntrica del mundo. Se manejaba una lengua que era muy común y era el latín, pero en el siglo IX fueron creadas o empezaron a crearse las lenguas francesas. Hablemos un poco de literatura medieval, que es muy interesante, por cierto. La literatura medieval fue la segunda en la que predominó la religión como base de inspiración en la época. En este momento reinaba, en ese momento reinaba el feudalismo y el cristianismo. Controlaban la población, siendo ellas la cúspide de la pirámide, apoyándose una a la otra para no caer. Siendo el feudalismo, aclaro, el sistema de gobierno y de organización económica, social y política propia de la Edad Media. En esa época hubieron tres componentes que marcaron la cultura medieval. La primera, la tradición clásica religiosa, que es el cristianismo. La diversidad, la diversidad de tradiciones europeas antes del cristianismo. Y el tercero, el cristianismo como el universal de la Edad Media. En esta época existieron dos edades, en la Edad Media, la Edad Alta Media y la Edad Baja. La Alta Edad Media, su economía se basaba en la ganadería y en la agricultura. Su sociedad era el feudalismo como organización predominante. Su organización política era monárquica, limitada por la nobleza, y su cultura estaba estancada por ideas filosóficas y creencias religiosas. Y más que todo se notaba el retroceso socioeconómico y nace lo que es el feudal. En la Baja Edad Media surgen las ciudades y se convierte en nuevos centros de economía. Aumenta la producción agrícola y ganadera. La sociedad surge la libertad y ciertas áreas de igualdad. La política se fortaleció como todo. Progresivamente, los reyes también trataban de imponerse ante la iglesia, y la cultura de la época pues progresaba y se desarrolló importantes innovaciones técnicas. Se crearon centros de enseñanza universitaria, que fue un gran avance para la población, y el feudalismo va cayendo en una crisis y se da paso a la creencia del capitalismo. Hablemos un poco de los personajes. Dos de los personajes principales de la Edad Media fueron San Luis de Francia en noveno y Carlomagno y Cristóbal Colón, entre muchos otros. Luis caracterizó a la perfección el periodo, un profundo y devoción de fe, condimentado con el espíritu de guerra de la nobleza. Carlomagno fue quien impuso un gran avance cultural y legislativo, unificando y complementando las leyes de los pueblos que se encontraban bajo su mando. También fue durante su mandato un periodo de prosperidad arquitectónica, siendo numerosas las obras de gran valor que fueron construidas en aquella época. Y en cuanto a Cristóbal Colón, como todos saben, fue el personaje más destacado como dentro de una era de exploración que llevaron al descubrimiento de América, expandiendo las raíces europeas en el nuevo continente, disculpe, y marcando el fin de la Edad Media. Y este fue pues mi exposición y espero que les haya gustado. Muchas gracias.